Hola, buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Esperemos un ratito nada más, por si se van a conectar los demás. A las 8:10 comenzamos, ¿les parece? Sí, claro, no hay problema. Ok. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Cristóbal. Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bien, 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 bien. Bien. Buenos días.
Hola, buen día a todos. Buen día, buen día. Bueno, ayer dijimos que íbamos a ver un poquito de otros temas de manera teórica y ya después lo vamos a ir viendo en la práctica, ¿no? Con pequeños ejemplitos y programitas. Algunos de estos temas ya se vieron y tal vez se aplicaron en el, durante los ejemplitos anteriores, pero no se explicaron muy bien sus conceptos o no se hizo un análisis más profundo. ¿Ok? Ok, los temas que vamos a ver ahorita en esta presentación va a ser los tipos de datos, también conocidas como variables. Un poquito de clases abstractas. Igual no nos vamos a meter más profundo, sino que quiero que sepan más qué es el concepto, a qué se refiere, y ya vamos a ir viendo durante los ejemplitos qué son las clases abstractas y cómo se manejan. También el manejo de excepciones, que ayer vimos y explicamos un poquito, pero tal vez no quedó tan claro. Bueno, los tipos de datos o variables. ¿Alguien me quiere decir qué entiende por esto de tipos de datos o las variables? ¿Alguien que quiera participar? Pues yo entiendo como tipos de datos. eh, por ejemplo, como ayer que estábamos utilizando diferentes, que serían el string, por ejemplo, Ajá, el int, el char, el boolean, y hay un montón de diferentes más, ¿no? Que cada uno sirve para, en- pues, para como indicar ¿qué será? El tipo de dato que queremos. Por ejemplo, el string es una cadena de texto de un montón de caracteres. El int solo es para números enteros. El double es para números con decimales, etcétera, ¿no? sí, así es. Gracias. Bueno, nos dice que los primeros lenguajes de programación no usaban objetos, solo variables. Podríamos decir que una variable es un espacio en memoria del ordenador a la que asignamos un contenido. Esto es más la definición de qué es una variable, que puede ser un valor numérico o de tipo carácter, como ya lo mencionaba Cristian. En Java vamos a tener siempre como dos tipos o dos clasificaciones de tipo de datos. Vamos a hablar de los primitivos, que estos corresponden con los tipos de variable que se manejan ya desde C, y los datos que son los tipo objetos. Estos normalmente los objetos ya tienen métodos incluidos y estos objetos, los tipo objeto ya son creados por personas, por grupos de personas como nosotros, ¿no? Que somos desarrolladores y crean una clase y ya la incluyen en librerías de Java para que lo utilice el resto del mundo. En esta tablita se ve los tipos de datos primitivos, donde ya mencionaba Christian alguno de ellos, donde viene el byte, el short, el int, long, float, double, char y boolean. En la segunda columna viene el tipo.
que ya vimos que, por ejemplo, el int maneja puros enteros. Es lo que hablábamos en los ejemplos pasados. Y también vimos el double, que el double ya nos aceptaba puntos decimales. Y también vemos cuánto ocupa en memoria en bytes. Por ejemplo, un byte utiliza solo un byte, el short utiliza 2 bytes y así sucesivamente. Y vamos a ver el rango aproximado de cada uno. ¿Ok? Dice que el byte puede llegar hasta 127, o sea, 127 números. El short llega hasta los 32.767 positivo. También se puede manejar negativo. Igual el int se pueden manejar negativo, pero ya son cantidades más grandes. También el long ya son cantidades inmensas. Y el float y el double ya son para puntos decimales. El char, como sabemos, solo es un carácter simple, o sea, solo es uno. Y el booleano igual solo es uno, como cierto y falso. No tiene como muchos valores. El char solo es uno. Y el booleano solo se puede poner como true o false. Ya ayer vimos un poquito esto. Después vienen los tipos de dato objeto. Si se dan cuenta, nosotros en los programitas que hemos hecho, hemos manejado los string, pero dentro de nuestra tablita de los datos primitivos no viene. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que el string es un tipo de dato objeto. ¿Ok? Donde string es para cadenas de texto. También viene los scanner, los treeset y los arraylist, que todos estos ya pertenecen, son como la biblioteca estándar de Java. Esos ya vienen por defecto igual. También vienen los tipos definidos por el programador o usuario, en caso de nosotros. También por ejemplo, aquí nos dan unos ejemplos, ¿no? De taxi, autobús, tranvía, que esas ya son clases que nosotros vamos definiendo y nos van sirviendo durante la programación. También vienen los arrays, que son serie de elementos, formación tipo vector o matriz. Esto no, de este tipo de objeto, los arrays no los hemos visto aún. Y posteriormente los vamos a ir viendo en los programitas que vayamos haciendo, que podemos crear hasta matrices. Y tipo envoltorio o wrapper. Esto son los equivalentes a los primitivos, que ya vemos el byte, el short, el integer, que lo que les decía, ¿no? Que el integer tiene un método que se llama .parse. Ese parse es un método. Como ya lo dije, es un método, pero el integer es un tipo de dato objeto. O sea, que ya tiene métodos. No es como el primitivo. Si el primitivo le queremos hacer int punto algo, no identifica porque eso solo es un tipo de dato para almacenar información y no tiene como funciones o métodos dentro de él. Ya vamos a ir viendo igual los métodos que contiene los equivalentes a los primitivos, para que vayan viendo la diferencia cuando es un primitivo y con un tipo objeto. Cabe resaltar que los tipo objeto también, su primer letra
empieza con mayúscula. Todos empiezan con mayúscula, ¿ok? Y en cambio los primitivos, todos empiezan en minúscula. Esa es como una característica también que en donde nosotros podemos identificar cuándo es un primitivo y cuándo es un tipo objeto. Además de que los tipo objeto, como ya mencionamos, tienen métodos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario? Mm, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Los demás tienen alguna duda? No, todo bien. Ok. Les digo, ya vamos a ir viendo en los ejemplitos. Luis, disculpa. ¿Cuándo se utilizan unos y cuándo se utilizan otros? ¿Cuándo se utilizan los wrappers? O sea, todos los tengo, sí, pero los wrappers, ¿cuándo se utilizan? Pero no te escuché nada, Berenice, si lo puedes escuchar en el chat. Es que se escucha como entrecortado y no se entiende. ¿O alguien entendió? Que me pudiera decir, por favor. Yo entendí más o menos que preguntaba que cuándo se utilizan los tipos de dato primitivos y cuándo los tipos de dato objeto. Creo que fue lo que entendí. ¿Cuándo se utilizan los wrappers? Bueno, los wrappers ya, por ejemplo, ahorita a ver qué dice. Ah, ok. Eh, Esto no es como ya definido cuándo lo vas a utilizar y cuándo no, sino que ya la misma naturaleza del programa te va a ir pidiendo estos tipos de datos, o como tú también lo definas en tu programa. Si vas a utilizar, por ejemplo, puros tipos de dato objeto o tipos eh, primitivos. Por ejemplo, estos tipo objeto los vamos a utilizar más cuando querramos hacer funciones o utilizar algunos métodos que ya traen estos. Por ejemplo, veíamos que utilizamos un método bueno, que venía dentro del integer, el integer.parse. Ese parse lo que nos estaba haciendo era convertir, por ejemplo, una cadena de texto a un entero, pero al final se lo pasábamos a un tipo de dato primitivo tipo int. O sea, esto también nos va a servir los tipo envoltorio wrapper para sacar como las equivalencias hacia los primitivos. No sé si me di a entender. Ya cuando vayamos viendo los ejemplitos, vamos a ver que podemos utilizar un punto, un integer para almacenar información. Sí, así es. Sí, así es, Berenice. Cuando ya estemos en el entorno, vamos a ver cuándo podemos utilizar un tipo de dato envoltorio o los wrappers, que son los equivalentes a los primitivos. Sí, para que ahorita no entren así como en duda cuándo sí, cuándo no, sino que quiero que sepan que existen, que se pueden implementar y cuáles son las diferencias. Ya en los ejemplitos vamos a ir viendo los, cómo implementarlos. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿No les quedó claro esto? No, todo bien, Luis.
Bueno, de mi parte. Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son las clases abstractas. Ese tema también ya lo vimos y platicamos un poquito, solo que el concepto no se explicó como tal. Dice que las clases abstractas son aquellas que por sí mismas no se pueden identificar con algo concreto, o sea, que no existen como tal en el mundo real, pero sí poseen determinadas características que son comunes en otras clases que pueden ser creadas a partir de ellas. O sea, esto está un poquito enredadón, pero yo creo que con un ejemplo ya se puede ver. Dice, un ejemplo de una clase abstracta sería una llamada vehículo, ¿ok? Un vehículo, pues como tal, en nuestro mundo no existe. O sea, no es un objeto, como digamos un celular que lo agarro y lo manipulo, ¿no? En cambio, un vehículo, pues no. O sea, solo es como una generalización, o sabemos que un vehículo, pues tiene acciones, ¿no? Como regresando al ejemplo, dice que todos los vehículos realizan acciones similares, como arrancar, acelerar, frenar y etcétera. Pero sin embargo, no existen muchos tipos de vehículos diferentes que se comportan de forma totalmente distinta. El proceso de arrancarlos no se realiza siguiendo los mismos pasos. Unos tienen que despegar y vuelan, como los aviones. Otros se sumergen para desplazarse por debajo del agua, como los submarinos, ¿no? Es lo que ya habíamos dicho en un ejemplito anterior, como en el de las interfaces, ¿no? Donde hablábamos un poquito de esto. Este ejemplo lo vimos con interfaces, pero también lo pudimos haber hecho con el tipo de herencia, como el que hicimos ayer. Y como les platicaba durante este ejemplo que hicimos en un programita, que no todos los vehículos arrancan de la misma forma. Incluso una bicicleta, pues no se arranca mediante un motor, sino que mediante el sistema de pedales que tiene puede empezar a avanzar. Pero en sí, lo que quiero que entiendan que una clase abstracta no, o sea, no existe en nuestro mundo real. Solo sabemos que es eso por los tipos de acciones y tal vez, sí, las acciones que tiene esa clase. No sé si quedó claro esto. ¿O tienen dudas? También una clase abstracta sería, por ejemplo, felinos, Ajá, ¿no? Así como para generalizar a todos sí, los gatos o leones, pero como tal, un felino, así que no sé cómo explicarlo, pero sí, así como un vehículo, no existe en nuestro mundo, sino que son varias clases de esa palabra, por decirlo así. ajá, exactamente. Es como decir la clase animal. Es una Ajá, clase abstracta porque no existe. O sea, no. Un perro es un tipo de animal. Un gato es un tipo de animal. O sea que todos descienden o tienen. Sabemos que un perro es un animal porque cumple ciertas características y ciertas acciones, ¿no? Igual un gato, sabemos que es un animal porque comparte ciertas características y acciones o pertenecen al mismo grupo
que es animal, a la misma clase, ahora sí, la misma clase que un perro, ¿no? Es como una generalización, pero la clase, esa generalización que nosotros hacemos, no existe. Sí, no es tanto como un objeto, sino como, pues vaya, a lo que se le llama la clase, es una clase abstracta, Ujú, exactamente. para que más o menos vayamos por ese rumbo de cómo generalizar algo. Ujú, exactamente. Así es. ¿Alguien le quedó dudas de esto? ¿O que nos quieran dar algún ejemplito de lo que entendieron también? No, Luis. De hecho, yo te pensaba dar el ejemplo de los animales, que había diferentes tipos de animales, pero pues Ok. ya te adelantaste. Ok. ¿Los demás? También está bien. Gracias. Ok. Los demás, Gerardo, ¿tienes alguna duda? Más bien es verdad. ¿Cómo, perdón? Jerry, ¿tienes alguna duda o comentario? Del ejemplo de ayer, ¿ya me escuchó? Sí, sí, sí. Sí. Así es. Luis, del ejemplo de ayer que hicimos, pudiera ser el paciente la clase abstracta, Sí, así es. Porque el, como tal, ajá, sí, sí. el estudiante también. Ajá, sí, así es. Sí se puede crear, se puede hacer como una clase abstracta, solo que no quisimos, bueno, yo no quise ya meterme a ese tema para no enredarlos con esto antes de que se supiera que es una clase abstracta. Pero sí, así es, porque como tal no existe un objeto como un paciente. Sabemos que es un paciente porque tal vez está en un hospital, va a pasar a, como con las propiedades que ayer decíamos, ¿no? Que tiene un doctor asignado, que va a pasar a un, a un consultorio número 4 y todos esos, y porque tiene un padecimiento. Ajá, Ujú, ok, sí, así es. Una observación. ok. Sí, ya Pero- entendí que sí, sí, ya. sí. Pero en los ejemplitos vamos a ver, igual, las clases abstractas, cómo se generan y que también hay métodos abstractos, pero ya no, solo quiero que sepan el concepto, ¿no? Que entiendan qué es una clase abstracta y que también hay métodos abstractos y ya los vamos a ir viendo en la práctica para que vayamos así pasito a pasito, ¿ok? Ok, Bueno, continuando con el tema, dice, en el mundo real no existe un objeto vehículo como tal, sino hay diferentes tipos de vehículo, eso sí.
pero aunque poseen características comunes y realizan las mismas acciones, lo hacen de forma muy diferente, pudiendo además realizar otras específicas cada uno de ellos. Es lo que decíamos, ¿no? Que, por ejemplo, decíamos que una motocicleta es un tipo de vehículo, ¿no? Puede arrancar, puede frenar, avanzar, detenerse, pero como tal dijimos que un carro hacía las mismas acciones, pero que el arrancar del carro era diferente al de la moto. Los carros, con el simple hecho de girar la llave, empieza el proceso de arrancado del carro. En cambio, algunas motocicletas hay que presionar el clutch de la motocicleta y mediante un botón, ¿no? Y hacer el clutch y el botón hacen el arrancado de la moto. Y en cambio decimos que el carro no. Con el carro solo se hace el giro de la llave y ahí arranca. Y también que tienen acciones eh, específicas de cada uno, o sea, propias de un carro con una moto, ¿no? Pusimos un ejemplito ahí, un método, otro método que decía cerrar puertas de carro. Entonces hicimos que esa propiedad solo hiciera o fuera propia del carro, porque una motocicleta pues no tiene puertas que cerrar. Entonces eh, aquí podemos ver que sí se aplica, ¿no? Que el carro tiene propiedades que la motocicleta no. Más que nada métodos que realizan diferentes métodos. Igual podríamos ver otro ejemplito como un carro tiene cambio de velocidades y una motoneta como tal solo acelera y no tiene cambio de velocidades, solo eh, llega a una velocidad máxima, pero no como un carro siempre pide el cambio de velocidades. Esa es como una propiedad única de un carro. Sí, no sé si me di a entender. ¿Sí les está quedando claro? Sí, Luis, sí. Sí, todo bien. O sea, siempre hay algo que los hace diferente a otro de su mismo objeto, ¿no? Ujú. Como dices, las puertas, ambos sirven para transportarse, para ir del punto A al punto B, pero Ajá, unos tienen puertas, otros no tienen puertas, otros tienen llave, otros no tienen llave. exactamente. Sí, Así es. sí. Perfecto. Bueno, ahora el manejo de excepciones. Ayer nos surgió un error, ¿no? Creo que todos lo vieron y dijimos que esa línea de código tenía que ir entre un try, o sea, implementar el try y el catch. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí lo recuerdo. Sí. Ajá, El famoso try catch. el famosísimo try catch. Dijimos que esa línea de código tenía que ir se tenía que manejar como una excepción, o sea, cachar la excepción, pero no se explicó muy bien a fondo qué es el manejo de excepciones. Dice, cuando un método se encuentra con una anomalía que no se puede resolver,
la lógica es que lo lance, un throw, una excepción. O sea, que lance una excepción. Este lance una excepción se conoce en Java como throw, o sea, lanzar, esperando que quien la llamó directamente o indirectamente la capture, o sea, con el catch, y maneje la anomalía. Incluso él mismo podría capturar y manipular dicha excepción si la excepción no se captura. El programa finalizará automáticamente. Bueno, lo que nos quiere decir es que hay ciertos métodos que necesitan ser incluidos dentro de un try. ¿Ok? Siempre, esos métodos o cuando nosotros mandemos a llamar esos métodos, cuando nosotros los usemos, con ayuda del entorno de desarrollo, que en este caso es IntelliJ, siempre ya va a tener identificado que cuando se llame a ese cierto método, nos haga incluirlo a la fuerza en un try catch. ¿Ok? Siempre. Eso no hay no hay manera de cómo decirle que no nos obligue a poner esos bloques de código. Entonces, si nosotros no ponemos ese try catch, en primera no nos va a ejecutar el programa, porque nos va a decir que hace falta capturar esa excepción. Y en caso de que nosotros no querramos hacer caso de eso y logre ejecutarse el programa, cuando llegue a ese punto, el programa se va a finalizar automáticamente porque va a romperse. Se va a hacer como va bien, y llego a este punto, me da error, y como no sé qué hacer, mejor me finalizo. ¿Ok? Pero quiero que entiendan estos conceptos de throw y catch. Throw es lanzar y catch es capturar o cachar. Dice que la forma en que el programador trate la excepción es lo que se conoce como manejo o gestión de la excepción. ¿Ok? Entonces nosotros, para hacer el manejo de las excepciones, ya es la forma en que cada uno de nosotros va a tratar la excepción. ¿Ok? Y aquí hay una pequeña figurita, ¿no? Intenta como enamorar a la muchacha y si falla, ya la captura. Es como un meme también. O sea, si falla al enamorarla, ya la va a cachar a la fuerza. Podría Dice, decirse que es como un plan B, ¿no? ajá, exactamente. Sí, de qué manera vas a como conseguir, ¿no? Lo que está, o de qué manera tú vas a tratar de que se realice el bloque que tienes en el try, perdón. Y el catch es como la opción B. Sí, así es. Dice que las excepciones no sirven para corregir errores de programación. Aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, si un programa durante su ejecución no encuentra una, o sea, un archivo, un determinado archivo, por medio de las excepciones, no vamos a conseguir que el archivo aparezca. ¿Ok? Es como si hiciéramos un programita, ¿no? Y estamos buscando un archivo de entrada. Entonces, si el archivo no existe, esto durante, durante la ejecución, si no encontramos ese archivo, pues no vamos a hacer con el manejo de excepciones que aparezca el archivo, que mágicamente se genere.
O sea que esto solo es que vamos a correr el programa. Si no encuentra el archivito, por ejemplo, no, nos va a marcar una excepción, así de archivo no encontrado. Entonces ya nosotros tenemos que saber interpretar qué excepción nos dio para que podamos identificar cuál es el error, ¿no? Es como en otros lenguajes, los códigos de error. O sea, si me dio 0, está bien. Si me dio, no sé, 16, es que no encontré un archivo. Entonces, las excepciones no, las excepciones no se ven como con números, sino ya nos indican ya palabras, así de file exception, not found, file not found exception. Hay otros que son de índices, que por ejemplo si creamos un array y lo definimos como un array de 3 posiciones, 0, 1 y 2. Si nosotros le pasamos que queremos acceder al índice 10, no nos va a acceder. ¿Por qué? Porque nuestro array solo es de 3 y queremos acceder a una de 10. Entonces ahí nos va a marcar una excepción porque nos va a decir el programa, ¿quieres acceder a un índice 10? Y yo solo tengo 3. Entonces lo que va a hacer es lanzar una excepción y va a finalizar el programa. Porque como repetíamos con este ejemplo del archivo, nuestro programa no es lo suficientemente inteligente para decir, ¿quieres acceder a un índice 10? Entonces voy a crear más espacios en mi array para que tú puedas acceder a tu índice 10. ¿Ok? El manejo de excepciones solo es o las excepciones más que nada, sirven para, aquí lo dice, ¿para qué sirven las excepciones? Primero es para alertarnos a nosotros como programadores ante una situación que vaya a pasar. Es como adelantarnos a la acción, a lo que podría hacer el usuario y provoque un error. Y segundo, para dejarnos decidir el comportamiento del programa. Es como decíamos, si nosotros en un programita estamos solicitando un archivo y no lo encuentra, nos va a lanzar una excepción. Pero para que si el programa no queremos que se cierre al encontrar una excepción, en el catch, dentro del bloque catch, podemos hacer alguna otra función o que llame a otros métodos que, no sé, le indique al usuario que tal vez el archivo que que el programa espera no fue recibido o no existe, o si quiere que se cree ese archivo, ¿ok? Ya en los ejemplitos vamos a hacer así un ejemplo donde vamos a solicitar un archivo, pero no lo vamos a tener creado. Entonces en el catch podemos hacer que cree ese archivo y lo pueda usar el programita. Pero quiero que entiendan esto, para qué sirven las excepciones y más que nada el concepto, para que vayamos viendo por qué me genera aquí una excepción y cómo capturarla, cómo manejarla y tratarla. No sé si les quedó claro. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? No, a mí sí me quedó claro que son las excepciones y para qué sirven. Ok, ¿alguien más?
A mí también me quedó claro, Luis. Ok. Sandy, Berenice. Sí, queda claro, Luis. Ok, Para mí también, claro, gracias. Sí, y para que sirve también. perfecto. Sí, más que nada quiero que entiendan qué es el manejo de excepciones. Nada más. eh, y para qué sirven. Ya en la práctica ya se va viendo mejor. Y si hay preguntas también ahí mismo se van resolviendo. ¿Ok? Pero sí, ya vimos que hay un, un bloque que se llama try, uno que se llama catch, pero también existe uno. Ah, bueno, ya complementando lo del try y catch. Las palabras try y catch trabajan conjuntamente y pueden traducirse así, como poner a prueba un fragmento de código por si lanza una excepción. Si se ejecuta satisfactoriamente, continúa con la ejecución del programa. Si no, capturar la excepción y la excepción lanzada y manejada. O sea, esto del try y catch siempre van a ir juntos y siempre van a trabajar en conjunto. Dentro del try, del bloque try, siempre va a ir el código que nosotros queremos poner a prueba, que sabemos que tal vez va a arrojar error por algún tipo de excepción y dentro del, del cuerpo del catch vamos a ahí a ver cómo vamos a tratar esa excepción. Si es lo que le decía en el ejemplito anterior de los archivos, ¿no? Dentro del try vamos a llamar un archivo. Si no existe, eso va a lanzar un error y va a hacer que el catch empiece a trabajar y dice, ah, no encontré este archivito. Entonces dentro del catch, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres, no sé, lanzar un mensajito al usuario de archivo no encontrado o, o también quieres hacer ahí en el método, quieres, o que pregunte al usuario, ¿quieres crear el archivo, aunque sea vacío y todo eso? Entonces, así es el trabajo del try y el catch. El try es para poner el código que se va a poner a prueba. Y el catch es por si ese código que vamos a poner a prueba lanza un error y ahí empieza el trabajo del catch. Pero les decía que aquí existe el try y el catch, pero también existe otro bloque que se llama finally, que el bloque finally siempre se ejecuta después del try y el o los bloques catch que hayan finalizado su ejecución. Esto es algo muy importante que quiero que entiendan, que el bloque finally siempre se va a ejecutar. No importa si el código del try, hizo algún error, se va a ejecutar. O sea, este finally se ejecuta aunque no haya errores en el programa o aunque haya errores. Esto siempre se ejecuta. Ah, sí, así es, Berenice. Berenice nos pregunta si un try puede tener varios catch. Sí, un bloque try puede tener varios catch abajo. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de excepciones. Hay tipos de excepciones de que, por ejemplo, los que decía que no encuentran un tipo de archivo, un archivo, así específicamente. Otros que queremos
ayer nos dio uno de cuando queríamos pasar una fecha. Igual, eso es un tipo de excepción. Otra excepción es de los índices, que queremos acceder a un índice 10 y nuestro array solo trae 3. Hay muchos tipos de excepciones. Es inmensa la lista. Si quieren, ahorita les muestro como los tipos de excepciones. Sí, dice Mayra que ella lo estaba tomando como si fuera un if, pero entonces es como un case. Viéndolo tal vez de esa forma, sí se podría decir que es como un case. Ya lo vamos a ir viendo en la programación, que donde el mismo programita nos va a ir diciendo, aquí vas a utilizar archivos, entonces tráete un bloque try y catch para atrapar excepciones de tipo file. ¿Ok? Pero sí, un try puede tener varios catch abajo, así anidados, como anidados. Y hasta el último puede traer el finally, que lo que decía que el bloque finally es el que siempre se va a ejecutar. Aunque tu programa haya corrido bien o haya corrido mal, siempre se ejecuta. Retomando tal vez el ejemplo de solicitar un archivo, podremos tener los 3 bloques, ¿no? El try nos va a mandar a llamar un archivo. El bloque catch, en caso de que ese archivo no exista, va a lanzar la excepción. Y el finally es el que nos va a decir, no sé, cerrar los archivos que están siendo usados por el try. ¿Ok? Ese finally, aunque en el catch haya fallado, digo, en el try haya fallado, haga uso del catch y al final el finally. No sé si me di a entender en esa parte. O sea, el finally se ejecuta y le vale si el programa corrió bien o corrió mal, él hace su función. Chicos, Ok, Luis. El finally es el stop room, ya se detiene el programa y ya termina, ¿no? ajá, sí, sí, sí. El finally siempre va a hacer su función. Si tú lo defines, ¿No? siempre va a hacer su función. No importa si el programa hizo excepciones, si corrió bien, el bloque finally le vale y dice, no, ya me definieron, pues yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ah, ok. Y en cambio, el bloque try solo hace su trabajo, pero si encuentra una excepción, si le da error a algo, dice, no, yo aquí me detengo y se lo pasa al catch. Ahí te va. Como que se deslinda de obligaciones y se lo manda al catch. Ahí ves qué haces con esto. Y ya el catch empieza a trabajar. Mientras no haya ninguna excepción dentro de nuestro programa, el catch no va a trabajar. Él hasta que le pasen una excepción va a decir, es de este tipo de excepción. Entonces, nosotros como programadores le debemos de decir, si es este tipo de excepción, haz esto. Si no, el catch nunca va a trabajar si no hay excepciones. Ah, ok.
Oye, ¿por qué en unas dos diapositivas antes decía throw y catch y después try y catch? Ok, el throw, así se conoce como lanzar una excepción. Eso es throw. Es como la palabra clave en la programación. Cuando dicen ocurrió un throw es como lanzar una excepción. Solo es como el término. Ah, ok. Pero ya la palabra reservada es try. Ajá, exactamente. Ah, ok, perfecto, El ya. try, sí, el try ya es utilizado como palabra reservada para el manejo de excepciones. Igual que el catch, ese sí es catch. Cacha esta excepción, pues es lo Ah, mismo. A ok. ver, así les puedo presentar con una tablita de excepciones. Vamos a ver, Aquí vienen es una pequeña lista de los tipos de excepciones que puede ocurrir, o sea, tal vez de los más comunes que pueden ocurrir durante la ejecución de nuestro programa. ¿Ok? Este file not found exception es el que les platicaba. Dice que lanza una excepción cuando el fichero no se encuentra. Es cuando queremos acceder a un archivito y nuestro programa dice, no, pues el archivo que tú quieres no existe o lo encuentro en la ruta que tú me especificaste. Entonces, no sabe qué hacer nuestro programita y se va a la excepción. Él lanza esto, hace un throw de un file not found exception. O sea que nos lanza esa excepción y nos dice, el mismo lenguaje nos dice, no, pues no lo encontré, ¿qué hago? No, pues lanza esa excepción y con este tipo digamos que sería como un código de error, hablando tal vez en otros lenguajes. Este es como un código de error y el programador ya lo vio, dice, file not found exception, o sea que no encontró el archivo. Entonces tiene que ir, incluso el compilador a veces te dice, en la línea 28 arrojó el file not found exception. O sea que la fila 28 nos arrojó esta excepción, entonces hay que capturarla dentro de un try y un catch para que en caso de que ocurra otra vez esa excepción, dentro del catch, digamos, no sé, vamos a crear el archivo o vamos a decirle al usuario, archivo no encontrado y se finaliza el programa. ¿Ok? El class not found exception dice que lanza una excepción cuando una clase no existe. ¿Ok? Es lo que vimos en el ejemplito que nos mostró Cristóbal, la primera clase, ¿ok? Queríamos acceder a una clase que, que no existía porque lo habíamos escrito mal. Entonces nos decía, ¿quieres acceder a esta clase? Pero no existe. Entonces ya el mismo lenguaje sabe que quieres acceder a una clase que no existe, entonces es una clase, not found exception. Ya no estamos hablando de un archivo, sino de una clase ya de Java. ¿Ok? Un file es un archivito externo y class ya es una clase de las propias de Java. ¿Ok? La EOF exception dice que lanza una excepción cuando llega al final del fichero. ¿Ok? Esto sí no lo he manejado.
El array index of bounds exception dice que lanza una excepción cuando se accede a una posición de un array que no existe. Es lo que les comentaba. Si creamos un array de 3 posiciones y queremos acceder a la posición 10, no nos va a dar, más que nada nos va a dar este tipo de error. O sea que el index que le estamos queriendo acceder está fuera de la como capacidad del array. ¿Ok? Aquí hay otro que dice number format exception. Dice lanza una excepción cuando se procesa un número, pero este es un dato alfanumérico. Esto igual es muy, muy, muy común. Por ejemplo, es lo que hacíamos nosotros. Por ejemplo, cuando solicitábamos un número, pero le pasábamos una cadena de texto. Si nosotros lo dejamos así, al momento que llegue el texto con el número que estábamos solicitando, nos va a marcar este number format exception. Nos va a decir, oye, yo estoy solicitando un número, pero tú me estás pasando una cadena de texto. Entonces no sé qué voy a hacer con esa cadena. Yo quiero un entero o un número, perdón. Entonces lo que va a hacer el programita va a decir, pues aquí termino yo. Yo no sé qué hacer con esa cadena de texto y me rompo en una excepción o lanzo una excepción. ¿Ok? Es como, digamos, como personitas, ¿no? Viéndolo de esa forma. No sé, tal vez cuando nos atienden en algún lugar, una dependencia pública, de gobierno, perdón, donde nos dicen, no, trae tu INE al 200%, ¿no? Y vamos la CURP. Entonces, la personita que está ahí atendiendo nos dice, me trajo una CURP, no sé qué hacer con eso. Entonces, se lo consulta a alguien, a un jefe o algo así, se lo consulta a alguien y dice, no, pues no sirve. Entonces, ahí termina nuestro proceso, ¿no? Porque no cumplimos con lo que nos están solicitando. Ok, también hay el null pointer exception, que dice que lanza una excepción cuando estamos intentando acceder a un miembro de un objeto para que el que todavía no hemos reservado memoria. Esto es más que nada cuando creamos un objeto, pero no lo hemos, no, como que no le hemos hecho su espacio en la memoria de la computadora. Ya lo vamos a ir viendo un poquito esto. Vamos a hacer un ejemplo en estos días de estos tipos de excepciones también. Que cuando nosotros definimos una clase, por ejemplo, a ver, permítanme. Vamos a abrir uno de los programitas que ya hicimos. Vamos a ver por ejemplo, del de herencia. Persona. No, perdón, no es esta.
Vamos a abrir el main. Esto solo lo voy a hacer yo, ¿ok? Para que entiendan. Nosotros aquí hicimos, ¿no? Nuestros objetos, ¿no? El objeto paciente de tipo paciente, de la clase paciente, ¿no? Y nuestro objeto estudiante de tipo estudiante, ¿no? Nosotros podemos crear, por ejemplo, esto, así, podemos crear los objetos, ¿no? Pero también nosotros, en vez de crearlos de esta forma, podemos ponerlo como null, como nulos. Entonces, si nosotros queremos hacer uso de este objeto, que aquí está, paciente, entonces aquí nos va a dar un tipo de error, null pointer exception. Dice que está lanzando una excepción cuando estamos intentando acceder a un miembro de un objeto para el que todavía no hemos reservado memoria. Cuando nosotros creamos un objeto de esta manera, con el new estamos haciendo que se cree espacio de memoria de la computadora y nos lo reserve para hacer uso de este objeto. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que cree este objeto, pero estoy diciendo que sea nulo. O sea, en pocas palabras, lo estoy creando, pero no existe en la memoria. Entonces, cuando nuestro programita llegue a este punto, a la línea 14, nos va a decir, o sea, quiero acceder a este método, pero no lo tienes definido, pues. O sea, el estudiante lo creaste, pero le pusiste como nulo. Entonces, lo que va a hacer es que el estudiante lo va a tomar como un dato nulo. Y como sabemos, un nulo, pues es como si no fuera nada. Entonces, hasta aquí lo dice, null pointer exception, o sea, null, que le estamos pasando un dato nulo. Eso es en pocas palabras lo que quiere decir esto. Que queremos acceder a un dato, ¿no? En este caso un objeto, un miembro de un objeto. Un miembro es como o sea, se podría decir como un método también, que es propio del objeto. Queremos acceder a ese miembro, pero el objeto lo tenemos tal vez como nulo, como lo acabamos de ver aquí en este ejemplito. ¿Ok? Entonces, cuando quiera acceder a este miembro, nos va a mostrar un error. Nos va a dar este null pointer exception, porque el objeto lo declaramos como nulo. También vienen los IO exception. Dice que generaliza muchas veces las excepciones anteriores. La ventaja es que no necesitamos controlar cada una de las excepciones. O sea, esto podemos hacerlo, este tipo de excepción nos puede generalizar todas estas. ¿Por qué? Porque el IO exception pues controla lo que es los null pointer, las clases y los file not found exception. Ya los vamos a ir viendo. Es como una generalización. En vez de ir poniendo uno por uno, porque si nos arroja un error de estos, digamos todos estos nos arroja error nuestro programita, habría que hacer un catch para el file not found exception, un catch para el class y así para cada uno. Entonces, si nosotros ponemos en el catch un IO exception, ya nos generaliza todas las anteriores. Y la clase, hay una que se llama exception, solo así. Y dice que es la clase padre de IO exception y todas las clases anteriores. O sea, estas son clases, pero dentro de Java lo vemos como excepciones. Ya vamos a ir viendo que son clases.
Pero la padre, así como hay clases padre que nosotros podemos crear, hay una que se llama exception, que es la padre de todas las excepciones, las clases excepciones que ya acabamos de ver, y tiene la misma ventaja que IOException. Digamos que esta es la abuela, ¿no? Esta es la padre y estas son las hijas de esta. Es lo que preguntaban, ¿no? La vez anterior, si una clase podría tener hasta herencia de 3 niveles. Y sí, es que aquí podemos ver un ejemplito, ¿no? Que excepción es la padre de esta, pero esta es la padre de todas estas. O sea, hay como, hasta en las excepciones tienen sus padres principales o sus ramas principales. No sé si les quedó claro. La clase de excepción nada más es una clase general, entonces entre las demás son más específicas. Es nada más darle más especificidad al catch, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, esta, cuando nosotros lo definimos así como que solo nos lance una excepción, solo nos va a decir excepción en la línea tal, pero no nos va a decir qué tipo de excepción o qué es lo que ocurrió o por qué dio esa excepción. Solo te dice ocurrió una excepción y ya. En cambio, cuando utilizamos un file not exception, not found exception, nos dice que no se encontró un archivo y ya sabemos que al darnos este nombre ya sabemos lo que a lo que se está refiriendo. Exacto, más específico, ¿no? Ajá. ¿Sí les quedó claro esto? El manejo de excepciones, los tipos de datos y las clases abstractas. Chicos, ¿tienen dudas? ¿Alguna? ¿Y hay más excepciones que estas, por ejemplo? ¿O estas son las que, o más comunes? Sí, las más usuales. Aquí dice excepciones más usuales. Sí, Ah, hay ok. más, hay más. Estas son como las más usuales que se presentan durante como programas sencillos. Ya cuando se hacen ya sistemas grandes, ya se presentan hasta más tipos de excepciones. ¿Y para cada una de esas excepciones se debe de usar un try catch o se puede usar otro tipo de método? Hay otro método, que sí, que se define en por ejemplo, vamos a abrir una clase. Que se puede definir aquí para que te generalice todo. Digamos, en vez de... ¿Qué clase fue la que nos causó error ayer? Creo que fue la de paciente, ¿no? ¿Cómo, perdón? El paciente, cuando se estaba asegurado, no le doy. Ajá, sí, aquí es esta, ¿no? Paciente, aquí tenemos un try y un catch, ¿no? Esta es una tipo de excepción. Si vieron aquí en nuestra tablita, esta tablita que les presenté no viene el parse exception, ¿ok? Este es el tipo de excepción, ¿ok?
Esto es lo que quiero que identifiquen los tipos de excepciones. Esta excepción nos hizo que que implementáramos un try y un catch, porque íbamos a parsear un tipo de dato. Aquí está como cadena, pero queremos que este formato lo convierta a un tipo fecha. Fecha ingreso, si vemos, es de tipo date. Entonces, lo que estábamos haciendo con ayuda de este simple date format es de que nosotros podemos definir la fecha y lo va a parsear este formato a un tipo fecha. Esto ya es un método que viene dentro de esta clase, ¿ok? Y aquí estamos haciendo uso del constructor de esta clase, de este objeto. Entonces nosotros le pasamos un formato donde aquí ya dijimos que este formato va a ser este que va a utilizar, ¿ok? Que son 2 de día, 2 de mes y 2 de año. Así lo definimos igual acá. 2 de día, 2 de mes y 2 de año. Y va a ser un parseo para que haga match con el tipo de dato que le estamos pasando. En caso de que hubiera, no sé, aquí más líneas de código, ¿no? Aquí otras líneas de código. Aquí código. Y así sucesivamente. Y hay uno donde querramos hacer el uso de archivos. Uso de archivos. Acá tendríamos que implementar otro catch que sea de tipo, en caso de que no lo encontrara, puede ser un file not found exception. Porque qué tal durante nuestra ejecución ese archivo no lo encuentra. Ahí. Bueno, pero es el found exception. Ok, y creamos un objeto de esta clase, ¿no? Y aquí dentro del catch ya vamos a hacer todo el proceso o todo lo que nosotros vayamos a hacer para manejar este tipo de error en caso de archivos. Entonces vamos a crear un código tal vez para que cree el archivo solicitado, por ejemplo. Así. Dentro del catch es la acción que vamos a hacer en caso de que en el try suceda un tipo de excepción de este tipo. ¿Ok? Y lo que les decía, el finally va aquí. El finally va a hacer siempre su acción. Va a hacer lo que su trabajo, le vamos a poner para que se entienda, falle o no el programa. El finally es un rebelde. El finally va a hacer su función si el código falla o no. Él le vale. Él con su trabajo y si falla, ya que entra el catch. Pero si no, pues que siga con el try. Y una vez que termine el try o el catch, entra el finally y ya. Ahí él hace su chamba. Él sí es trabajador. ¿Alguna duda? ¿Por qué después de la excepción tiene una E dentro de los paréntesis? La E. Es la variable, ¿no? Ajá. Sí, nosotros creamos una variable de tipo Haz de cuenta parse que si exception. puedes ponerle el mismo nombre, pero con la P minúscula para que se entienda más. Okay. ¿Cómo no escuché?
Perdón, Cristóbal. P. Bueno, lo que decía Cristóbal, que es una variable. Ujú. Esto siempre nos lo va a pedir cuando ocurra, siempre nos pide que después del tipo de excepción que se genere, se ¿No? cree una variable, porque esta variable nos puede servir para hacer esto, que, que el print stack trace nos da una pequeña descripción de lo que pasó en consola. Nos hace como nos pinta en consola lo que pasó o lo que quiere decirse en esta excepción. Ok. Y para cada catch es diferente la variable. Eh, Me parece que te deja poner el mismo. No sé, no recuerdo bien. No sé, Cristóbal. Tú dices si podemos usar acá, no lo mismo. Aquí X y aquí X. Sí, sí, A mí porque me en parece que realidad, sí. ajá, sí, porque en realidad lo que importa es el catch. O sea, el tipo la variable es independiente, pero dependiendo del try va a checar si va a entrar a uno u otro. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí, te decía, o sea, por ejemplo, ahí en vez de muchas, es como un estándar que la gente le pone X o E a las excepciones, pero puedes ponerle mi excepción uno, ¿no? O mi excepción 2 y no hay problema. Es lo más es la referencia del parámetro. Ajá, Ah, sí. ok. Ujú. Solo si, por ejemplo, quieres hacer esto y ya lo tienes definido acá con un parse exception y quieres hacer otra excepción así, ahí sí te va a decir, hasta el mismo gestor te va a decir, eh, no, el propio entorno de desarrollo te va a decir, ya lo definiste acá, o sea, lo tienes duplicado. Entonces lo que va a hacer es eliminar un cache. O sea, ya lo tienes definido aquí, ¿para qué lo quieres otra vez acá? Entonces lo elimina. eh, a veces con el foquito que vemos, que a veces que nos muestra acá, ahí viene donde dice solo eliminar el cache o eliminar el cache que está duplicado. Ok. O sea, podemos tener varios tipos de cache. Ujú. Lo que, Así, por ejemplo, no se puede hacer es tener un catch con todas las excepciones. ajá, que es lo que habíamos visto acá, que esta es la padre de todas. Entonces podemos hacer esto, miren. Y ya no queremos tener varios catch. Podemos hasta implementar hasta 10 catch. Lo podemos resumir, ajá, a uno, que es la padre de todos. Así, exception y ya. Si pasa una excepción, ya que lo capture la padre, pero ya no nos va a decir qué tipo de error ocurrió. O sea, en este formato, en este método parse, nos decía que debía tener un parse exception. Si lo dejamos como exception, nos va a decir, en caso de que en el try falle, nos va a decir, ocurrió una excepción y ya. No vamos a saber si fue por el parseo o porque estábamos solicitando un archivo y no lo encontró. Esa es la desventaja. O sea, ventaja que solo vas a tener o vas a capturar todo en un cache. Pero no, la desventaja, por verlo así, es que no vas a saber por qué fue la excepción o qué tipo de excepción fue. Ok. De que lo podemos dejar así, sí lo podemos dejar, porque exception es la padre de todas las excepciones. Esta es la principal. Pero como te digo, no vamos si en caso aquí lo complementamos con uso de archivos y arrays, no vamos a saber por qué falló.
Solo lanzó una excepción y no te dice, fue porque se hizo mal el parseo, fue porque no encontró el archivo. ¿Ok? También hay otra forma, por ejemplo, para que no se manejen los bloques try y catch dentro de un programa, o sea, en el cuerpo del programa, por ejemplo, se puede definir aquí cuando se declara la clase, que se puede hacer un throw de exception. Esto he visto que también que se hace. Esto así de throw exception o el tipo de excepción, por ejemplo, abajo nos pedían parse exception. Aquí lo podemos definir, que puede que este programa lance excepciones de este tipo. ¿Ok? Y ahí sigue el curso normal del, del programa. Pero no, o sea, no tienes como mucho control también de las excepciones. No, y aparte estás dándole demasiado poder, ¿no? La excepción. Ajá. Estás como forzando el programa a que lo realice. O sea, es como forzar al programa a que hazlo porque lo haces. Y no hay como un control muy, muy bueno en, en el manejo de excepciones, como decíamos, ¿no? En una diapositiva. Esto es como para decidir el comportamiento del programa. O sea, aquí ya no tenemos como mucho control de las excepciones. O sea, cuando ocurra esta excepción, pues ya como ignórala, pero no te va a dejar eh, hacer como otras acciones dentro de tu catch, como en un catch, digo. Entonces, lo más recomendable, o bueno, lo que se utiliza más también es los bloques try y catch. Y así ya tienes más como libertad de, de qué hacer o qué métodos hacer cuando ocurre una excepción dentro de tu catch. No sé si quedó un poquito claro ese tema. Poquito sí, ya lo veremos. Sí, sí, ya en los ejemplitos que vayamos viendo, sí, ya vamos a ir viendo los tipos de excepciones, cómo capturarlas, manejarlas. Pero como les mencionaba, sí se puede definir aquí en donde se declara la clase, pero no se tiene control como en un catch, que podemos poner más código. Y es también como una manera de forzar al programa de que haga su función sin ningún tipo de excepción. ¿Ok? No sé si tienen preguntas, si les quedó claro los conceptos. Más que nada quiero que queden claros los conceptos, porque ya en la práctica pues vamos a ir viendo en los programitas que hagamos. Entonces, no sé si les quedó alguna duda en los temas que vimos hoy. No, pues no, Luis, por el momento no. Ok, ¿los demás? Yo todo bien, Luis. Sí, muy entendible. Está bien, gracias por la explicación. Sí. Ya con los ejemplos ya se los afianzan y lo aceptan. Sí, sí, sí. Sandy, No, Luis, todo bien. ok.
Sí, como les digo, ahorita solo como que apréndase los conceptos, a qué se refiere cada cosa y ya en la práctica vamos a ver cómo se pone, cómo se estructura también en el código y todos los temas que vimos hoy los vamos a ir viendo en pequeños programitas que vamos a hacer en estos días. Sí, para reforzar más que nada lo que estamos viendo teórico, ¿no? Sí, así es. Ahorita solo el concepto. Ya en la práctica ya se ve mucho mejor, con claridad a lo que se refiere. Sí, 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 así es. Perfecto. ¿Algún comentario que tengan o algún tema también que quieran abordar? Chicos, alguien ahora voy para siempre. Chicos, ¿algún tema que les gustaría saber de Java? ¿Cómo se hace tal cosa? ¿O ¿Quién tienen ha duda? escuchado? Curiosidad, exacto. Sí. Oye, Luis, por ejemplo, ¿qué tiene de diferente Java a JavaScript? Todo. Que yo sepa, son dos lenguajes diferentes. Todo, güey. ¿Pero uno se deriva de otro o No, son totalmente diferentes? no, No, no. Mira, voy a poner mi cámara. ¿Me ves? Sí, Solamente para decirte no, güey. No. no sé, solo quería ver enojado a Cristóbal. No. No, JavaScript es un lenguaje que funciona en el navegador. Es Sí, una sí, buena sí. pregunta porque a lo mejor a mucha gente le da también duda, pero JavaScript es un lenguaje que funciona en el lado del navegador y Java es un lenguaje que funciona en el lado del servidor. Para empezar, esta es la diferencia, ¿no? Sí, son dos plataformas muy diferentes, ¿no? Ajá, hay una historia de por qué se llaman igual, que es básicamente cuando sacaron el lenguaje de Java, era muy popular, entonces la compañía que hizo JavaScript, que era Netscape, ahorita Mozilla, creó un lenguaje, lo llamó LiveScript, pero como que no pegaba, entonces lo pusieron JavaScript para que la gente pensara que era algo de Java. Ah, entonces no Entonces es cambió. como original, por decirlo así. Pues se llama JavaScript. Ok, ok. Nomás era esa dudilla. No. no, sí, son dos lenguajes diferentes, hasta plataformas diferentes. Sí, digo, uno vive en el navegador. Ujú. Ok, ok, gracias. Pero bueno, eso ya es, igual no es cierto, era pro broma, ¿eh? No te sientas No, sí, 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 está bien. llorando, no, ya. Sí, así es, pero ¿algún otro tema que les que les gustaría saber de Java? No sé, para que igual se aborden esos temas los siguientes días. ¿Qué tipo de programas son los más usuales utilizando el lenguaje de programación en Java? O Por lo sea, general, ¿para qué se utiliza más este lenguaje? mira, hay dos vertientes. Hay una que es la vertiente, la que más deja dinero, quieras que no, es la de la programación móvil en Android. Pero para eso ocupas conocer todas las APIs de Android. Y aparte tener una capacidad de cómputo bastante alta para poder emular los diferentes Android, ¿no? Según yo tengo entendido, no es igual programar para un Samsung que para un Xiaomi o un Redmi, creo que son diferentes. Esa es una. La otra podría ser ya como tal en la parte del backend, cosas como Spring, cosas como microservicios. Eso es lo que hace Santander. Ahí es donde se usa mucho. Ok. Son, no son iguales a scripts como tal, sino, o sea, los servicios hacen un determinado trabajo y ya
acaban el proceso, ¿no? Ujú. Es más o menos así, pero no es como un script, sino es diferente. Es una API REST, tal cual. Esos son temas más avanzados todavía, entonces si quieren vamos ahorita paso a pasito y en algún momento vemos Spring para que vean cómo es en el banco, pero ya es un tema un poquito más avanzado eso. Ok, sí, no hay problema. Nomás será una dudilla. ¿Sí? Ujú, así De que es. sirve, que te va a servir, te va a servir. Ok. Bueno, entonces creo que no. Hay más sugerencias para temas. A ver qué otros temillas les puedo presentar que sea de lo básico de Java. Entonces ya en estos días, en esta semana vamos a ver cómo implementar todos estos temas que acabamos de ver ya en la programación. ¿Ok? Algunos Sí. les repito que ya los vimos, solo es que los vimos pero de manera, o sea, solo porque los vimos, pero no los explicamos. Entonces, para los explicando el desarrollo de los programitas y ya quede más claro. Sí, aparte de poco a poquito, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, chicos, no se pero esperen. Me parece bien. perfecto. Entonces Los creo demás que chicos, es todo por hoy, creo. Sí, está bien. vientos. Lance las manos. Pues muchas gracias, Luis y Cristóbal. No, gracias a Luis. Yo nomás aquí estoy. Sí, muchas gracias, Luis, por la clase. Y ya mañana le seguimos con los ejemplos, ¿no? Sí, Ujú. claro que sí. Ok. Vientos, chicos, nos vemos. Pues nos Buen vemos. día. Buen día a todos. Buen día. Se lavan las manos. Igualmente.